En esta ocasión les voy a hablar del problema fundamental que tienen que evitar si quieren ser carismáticos. Hay muchísimas características de la persona carismática, después lo vamos a hablar bien, hay un montón. Pero hay una que es clave que la entiendan. La persona carismática, y ahora te voy a hablar de cómo se usó este término en un libro que estuve leyendo hace un tiempo, tiene una experiencia dual. O sea, hay una característica que es dual, que a la vez se, se abre en dos conceptos, y esa característica dual es la de que una persona carismática necesariamente, sí o sí, lo que hace es generar en los demás una sensación de cercanía y una sensación de autoridad. Muchas veces las personas no nos animamos en algún momento a expresarnos. Éramos solícitos, éramos circunspectos, éramos excesivamente remilgados, éramos excesivamente estábamos buscando siempre y excesivamente quedar bien. No cometíamos riesgos, no decíamos nada políticamente incorrecto, no nos animábamos a expresarnos tal cual éramos. Llega un momento en el que ya eso se vuelve parte del pasado. Nos empezamos a comportar más seguros, nos empezamos a comportar de forma más enérgica, empezamos a salir de la zona de confort, empezamos a explorar el hermoso terreno de lo desconocido. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces en esa exploración de lo desconocido caemos en un error, y es el error de olvidarnos o de la cercanía o de la autoridad. Siempre tenemos que tener en cuenta, consciente o inconscientemente, que esto se trata de una experiencia dual. Tenés que ser capaz de generar en los demás cercanía y autoridad. En otras palabras, calidez y fortaleza. En inglés, warmth y strength, por ejemplo, ¿no? Para que lo sepas, en inglés es así. Tenemos que ser capaces de eso, tenemos que ser capaces de generar esa dualidad. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las personas que quieren mostrarse de una manera más carismática, lo que terminan haciendo es mostrarse de forma hostil. Se empiezan a mostrar de forma recia, agresiva, cáustica, mordaz, están frustrados, se muestran con inquina, con animadversión, con coraje, con frustración ante la vida. Y el problema es que los demás responden desfavorablemente. ¿Por qué? Porque es verdad que está generando autoridad la persona, pero está generando un exceso de autoridad. El exceso de autoridad al mismo tiempo, paradójicamente, y esta es una de las paradojas hermosas de la psicología, y la psicología está llena de paradojas, cuando vos te excedes, pasa también en la ilusión del complejo de superioridad, que es eso, es una ilusión, y vos te excedes en el complejo de superioridad. El problema con esto es que perdiste también porque estás comportándote de forma de vuelta hostil. Pues justo el mismo ejemplo, ¿no? Pero acá pasa lo mismo. Cuando vos te excedes en la autoridad, perdés la autoridad y entonces perdés el carisma. Baja muchísimo el carisma, después podés realmente ser muy carismático porque estás demostrando muchas cualidades, una inteligencia integral, estás mostrando que tenés sabiduría, que tenés erudición, estás mostrando que tenés inteligencia, calibraje, por ejemplo. Pero es verdad que al ser excesivamente autoritario, perdés esa sensación que los demás podrían tener hacia vos como una persona carismática. Entonces muchas veces pasa no solamente eso, sino pasa lo contrario. Entonces empezamos a decir cosas que es verdad, la mayoría de la gente no se anima, es verdad que empezamos a salir de nuestra zona de confort, empezamos a dejar de hablar con excesivos filtros, pero viene un problema. Y el problema muchas veces,
aun cuando las demás personas nos están mirando y realmente estamos captando la atención porque probablemente nos movemos con un lenguaje corporal más enhiesto, más firme, más erguido, más seguro, más confiado, tenemos un problema. ¿Por qué?